En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale like en este momento al video, compártelo y suscríbete si eres nuevo en el canal y ves que este canal pues sirve para tu edificación en la fe. Pues bien, hace cuestión de una semana estuvimos hablando aquí en el canal sobre un sacerdote de Cantabria en el cual afirmaba con vehemencia de que la Asunción, porque además era el día de la solemnidad de la Asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos en cuerpo y alma, ese sacerdote afirmó que eso era un mito, que era parte de la mitología. Pero ahora, igualmente en Cantabria, no sé qué está pasando en Cantabria, no lo sé exactamente, un sacerdote, en el momento de la consagración, pues ha cambiado las palabras. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Bien, aquí ya tenemos el video en cuestión y vamos a oír atentamente las palabras de la consagración que pronuncia el sacerdote. Por favor, estén muy atentos porque os vais a sorprender y al mismo tiempo os vais a indignar. Y después vamos a darle pues respuesta y vamos a reflexionar sobre el video. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotras. Sí, han escuchado bien. Voy a pasarlo un poquito más atrás para que lo vuelvan a escuchar. Oigan bien. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotras. Del mismo modo acabará la cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, se lo pasó diciendo: tomad y bebed todas de él. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por vosotras y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Haced esto para recordar que yo estoy en medio de vosotras como quien sirve. Bien, ahí vemos también a una señora aquí con gafas, aquí junto al sacerdote y delante del altar. Me imagino que estaría concelebrando igualmente. No sabría deciros a ciencia cierta si aquí hubo algún tipo de encuentro ecuménico, no lo sé, algún encuentro con alguna iglesia anglicana, tampoco lo sé. Solamente me estoy fijando ahora mismo en la imagen, ¿no? En donde está el sacerdote, que no está en el centro del altar, sino en un lado. Y al otro lado está esa señora que no sé qué pinta ahí, no sé qué pinta delante de un altar católico en la celebración de la Santa Misa. Eso habría que preguntarle al obispo. Tenemos bastante trabajo aquí en España y en Cantabria expresamente sobre este asunto, porque ya como que nos viene demasiado, ¿no? Llamar al dogma de la Asunción que aquello es un mito. O sea, en la iglesia pues somos personas que creemos en mitos, ¿no? En historias, en cuentos. Y ahora nos encontramos con esto. De nuevo vamos a tener que hablar y enviar un escrito pues a la diócesis correspondiente, porque esto no es de recibo, esto crea escándalo entre los fieles, ¿verdad que sí? Pues bien, esto ocurrió, todo eso que hemos estado viendo ahí, en el monasterio de las Trinitarias de Sueza y de nuevo en Cantabria, sí. Y esto merece de ser examinado y analizado con serenidad, pero obviamente también siendo muy claros, porque aquí no estamos hablando de una preferencia estética, de si una celebración nos gusta más o menos, ni siquiera de la eterna discusión entre una liturgia más tradicional y otra más moderna. Estamos hablando de la Eucaristía, del sacramento que la Iglesia llama fuente y culmen de toda la vida cristiana y por tanto, de lo más preciado que tenemos en la Santísima Iglesia. Y por tanto, de una realidad que ningún sacerdote
ni ninguna comunidad religiosa, ni ninguna corriente pastoral puede considerar propiedad privada. En el video, ¿verdad? Este video que ha provocado mucha controversia, se escucha claramente, de manera muy nítida, al sacerdote introducir varias veces varias modificaciones dentro de la plegaria eucarística. Fíjense qué gravedad. Entre ellas sustituye el todos por todas y el vosotros por vosotras, y cambia el por muchos por toda la humanidad. Y al final del relato de la institución de la Eucaristía sustituye el mandato litúrgico. Haced esto en conmemoración mía, por una expresión propia que dice el sacerdote. Y dice lo siguiente: haced esto para recordar que yo estoy en medio de vosotras como quien sirve. Fíjense qué aberración. Al mismo tiempo, las religiosas que aparecen alrededor del altar con las manos extendidas durante la plegaria eucarística, creando visualmente una apariencia, como dije antes, semejante a la de una concelebración. ¿Puede hacerse esto? La respuesta de la Iglesia es inequívoca. No puede hacerse. Y no porque alguien tenga miedo del lenguaje inclusivo, ni porque la Iglesia considere que una determinada lengua sea intocable. El problema es mucho más profundo. El sacerdote no celebra la misa en nombre propio. La misa no pertenece al sacerdote. No es el propietario de la liturgia. No recibe la ordenación sacerdotal. Él no recibe una ordenación sacerdotal con una autorización para improvisar, no, sino la misión de celebrar aquello que ha recibido de la Iglesia. La liturgia pertenece a la Iglesia, no al sacerdote. El Concilio Vaticano II, precisamente el concilio al que tantas veces se apela para justificar supuestas innovaciones litúrgicas, establece en Sacrosanctum Concilium 22 una norma extraordinariamente clara. Nadie, aunque sea sacerdote, puede añadir, quitar o modificar por iniciativa propia nada en la liturgia. Y si nos vamos a la instrucción general del misal romano, vuelve a decir exactamente lo mismo. En el número 24 recuerda que el sacerdote es servidor de la sagrada liturgia y que no le está permitido agregar, quitar o cambiar elementos por iniciativa propia. Además, el Código del Derecho Canónico, en el canon 846, ordena observar fielmente los libros litúrgicos aprobados y prohíbe añadir, suprimir o cambiar nada de manera arbitraria. Pero fíjense, todavía existe un documento mucho más específico por si alguien todavía no se ha enterado. La instrucción Redemptionis Sacramentum aborda expresamente esta cuestión y señala que no se puede tolerar que los sacerdotes compongan sus propias plegarias eucarísticas o que estos modifiquen los textos aprobados por la Iglesia. Más adelante, vuelve a condenar la práctica de cambiar arbitrariamente, como hemos visto en el video, los textos de la Sagrada Liturgia, porque estas modificaciones pueden terminar adulterando su auténtico sentido, como aquí ha ocurrido. Por tanto, aquí no hay demasiado espacio para interpretaciones. Cambiar de manera deliberada la plegaria eucarística no constituye una adaptación pastoral legítima. Eso se llama abuso litúrgico. Y hay algo más importante. La plegaria eucarística no pertenece indistintamente a toda la asamblea. La instrucción general del misal romano, en el número 147, establece que, por su propia naturaleza, corresponde al sacerdote pronunciarla en virtud de su ordenación. Los fieles, o sea, tú y yo, participamos realmente,
pero lo hacemos en la fe, en silencio y mediante las respuestas y aclamaciones que la propia liturgia determina, ni más ni menos. Esto permite comprender también las imágenes de las religiosas que extienden las manos alrededor del altar. Hay que expresarlo con precisión. No están concelebrando sacramentalmente, aunque sí lo hacen en la práctica, pero estas no tienen la capacidad, ni pueden, ni deben hacerlo. La concelebración eucarística exige el sacerdocio ministerial, si no lo que están haciendo ahí es puro circo. El catecismo en el numeral 1411 afirma que solamente los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino. Por tanto, por mucho que una persona no ordenada adopte de manera externa determinados gestos sacerdotales, jamás adquiere por ello el poder de consagrar. Sin embargo, precisamente para evitar esa confusión, la instrucción interdicasterial Ecclesiae de Misterio advierte que los fieles no ordenados no deben asumir acciones o gestos propios del sacerdote celebrante y ordena evitar incluso la apariencia de confusión entre las distintas funciones dentro de la celebración. Pero llegamos ahora, yo creo que es la pregunta probablemente más importante de todas. ¿Hubo transubstanciación en la misa? ¿Se convirtió realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús? Aquí debemos de ser especialmente rigurosos porque denunciar un abuso litúrgico no nos autoriza a nadie a declarar inválido un sacramento sin fundamento. Validez y licitud son dos cosas muy distintas. He llegado a ver en las redes sociales mucha gente que decían, pues no se ha convertido en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No hubo transubstanciación, ¿no? Lo digo así, a modo de los diferentes comentarios que he podido ver. Algunos teológicamente más precisos que otros, pero la gente pues comentaba, ¿no? Pues una celebración puede contener abusos graves, como este que hemos visto, y sin embargo ser sacramentalmente válida. Del mismo modo, un sacerdote puede celebrar de una manera contraria a las normas de la Iglesia y si permanecen los elementos esenciales necesarios para el sacramento, Cristo puede hacerse verdaderamente presente. El catecismo explica en el numeral 1412 que los signos esenciales de la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid, sobre los cuales el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración instituidas por nuestro Señor Jesús. Y en el núcleo de eso, pues nos damos cuenta pues, de que sí se dio. Hubo pan, sí. Hubo vino de vid también. Entonces podemos ver que ambos signos están presentes. Y la intención de consagrar del sacerdote, aunque sea algo ilícito, también se da. Entonces, en ese numeral, en el numeral 1412, nos dice esto, ¿no? Sobre los signos esenciales. Y en un número más adelante nos enseña que mediante esa consagración se produce la transubstanciación, es decir, la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre. San Ambrosio enseñaba que la transformación eucarística procede de la palabra de Cristo. San Juan Crisóstomo insistía igualmente en que no es el hombre quien convierte las ofrendas en el cuerpo
y la sangre del Señor, sino que es Cristo mismo actuando mediante el ministerio sacerdotal. El catecismo recoge expresamente esta enseñanza patrística cuando explica el misterio de la presencia real. Por ejemplo, también Santo Tomás de Aquino llega al corazón de este problema cuando estudia la forma de la Eucaristía en la Suma Teológica y explica que las palabras "esto es mi cuerpo" significan sacramentalmente la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y analiza igualmente las palabras pronunciadas sobre el cáliz. Para Santo Tomás, el sacerdote habla sacramentalmente in persona Christi. Es Cristo quien actúa mediante él. Pues bien, según las palabras que pueden escucharse y las transcripciones publicadas de ese video en Sueza, en Cantabria, el sacerdote mantiene precisamente las expresiones centrales. Este es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Eso cambia considerablemente la conclusión. Sustituir todos por todas es ilícito. Decir vosotras, donde el misal prescribe vosotros, es ilícito. Sustituir por muchos por toda la humanidad es ilícito porque el sacerdote, como hemos dicho antes al comienzo, carece de la autoridad para modificar la fórmula aprobada por la Iglesia. Sustituir, hacer esto en conmemoración mía por una composición personal es particularmente grave desde el punto de vista litúrgico y teológico. Pero ninguna de esas modificaciones por sí sola, y tal como aparece en el video, permite afirmar con seguridad que haya quedado destruida la forma esencial de la consagración. Y esto es fundamental. Hacer esto en conmemoración mía posee una importancia inmensa porque expresa el mandato de nuestro Señor Jesús de perpetuar sacramentalmente el memorial de su sacrificio. Pero no es esa frase aislada la que produce la conversión del pan en el cuerpo de Cristo. Santo Tomás distingue expresamente las palabras que pertenecen, sí, al uso y al mandato del sacramento de esas que significan directamente la conversión sacramental. Tampoco el hecho de que el sacerdote no sostuviera adecuadamente la hostia o el cáliz durante determinadas palabras, si así ocurrió, destruiría automáticamente la validez. Sería otra infracción de esas rúbricas, pero la validez no depende de que si el sacerdote mantenga el cáliz exactamente a una determinada altura, sino que exista materia válida, el ministro válidamente ordenado y la forma sacramental suficiente e intención de realizar lo que realiza la Iglesia. Por eso, con la información disponible, la conclusión teológicamente más sólida es que sí hubo transustanciación, siempre que, como razonablemente se presupone, mientras no se demuestre lo contrario, se tratará de un sacerdote válidamente ordenado, hubiera verdadero pan de trigo y vino de vid y mantuviera al menos la intención sacramental de la Eucaristía, como lo enseña la Iglesia. El catecismo recuerda además que los sacramentos actúan ex opere operato. Su eficacia procede de nuestro Señor Jesucristo y no de la santidad personal del sacerdote. Cuando el sacramento se celebra conforme a la intención de la Iglesia, Cristo y el Espíritu Santo actúan independientemente a la santidad
del ministro. Esto significa algo muy serio. No podemos responder a un abuso litúrgico cayendo nosotros mismos en otro error doctrinal. Sería incorrecto afirmar alegremente, ahí no está Cristo, si las condiciones esenciales permanecieron. Cristo estaba realmente presente bajo las especies eucarísticas, aunque la celebración hubiera sido manipulada de manera ilícita. Y quizás eso haga el problema todavía aún más grave, porque si hubo transubstanciación, entonces no estamos simplemente ante una representación extravagante realizada alrededor de una mesa. Estamos hablando del santo sacrificio de la misa. Estamos hablando del mismo Cristo, verdaderamente y realmente y sustancialmente presente. El catecismo recoge la doctrina del Concilio de Trento. Después de la consagración, ya no permanece la sustancia del pan y del vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor bajo las especies sacramentales. Precisamente por eso la Iglesia protege con tanto cuidado las palabras, los gestos y la estructura de la celebración eucarística. No porque adore las rúbricas, ni porque eso sea palabras mágicas, ¿verdad? Sino porque la liturgia pertenece a Cristo y a su Iglesia antes que al sacerdote que de manera circunstancial la celebra. El sacerdote no dice, este es mi cuerpo, refiriéndose a sí mismo. Habla in persona Christi. No inventa un relato nuevo de la última cena. Recibe unas palabras que vienen de Cristo, transmitidas por los apóstoles y custodiadas por la Iglesia durante siglos. Y precisamente porque esas palabras no le pertenecen, no tiene autoridad para reconstruirlas conforme a la ideología, sensibilidad o moda lingüística del momento. Me gustaría, hermano o hermana, que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión sobre este asunto y me digas si te indignó, si no te indignó, tu posición, si hubo transustanciación. Obviamente, lo que yo digo, pues tú también puedes diferir de eso, ¿verdad? Yo he dado mis motivos. Ahora me gustaría que tú en los comentarios, si no estuvieras de acuerdo, pues me puedes decir, pues mira, José Manuel, yo pienso, yo opino, yo no he dicho lo que yo opino, sino lo que la Iglesia enseña. Y por tanto me gustaría pues que respondierais a esas preguntas también conforme a lo que la Iglesia nos enseña. Dios te guarde, Dios te bendiga.